Hola, 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 ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Díaz y en este vídeo vamos a empezar a hablar de la taxonomía numérica dentro del curso de taxonomía sistemática o análisis filogenético que estamos llevando aquí en el canal. Antes de continuar, quiero pedirte que no te olvides de darle like, de compartir y si no estás suscrito a mi canal, pues suscríbete. Sin más que decir, empecemos. Antes de empezar con la taxonomía numérica, vamos a dar unos conceptos básicos que hay que tener en cuenta al momento de estudiar la clasificación de los organismos. ¿Qué es la clasificación y qué es la determinación? La clasificación es el agrupamiento de objetos en clases sobre la base de atributos que poseen en común y o sus relaciones. Podemos decir que la clasificación es la que se hace antes de que las cosas estén ordenadas. Es como que si nosotros no tuviéramos ordenados a los seres vivos en órdenes, en familias, en reinos, y de repente nos ponemos de acuerdo y los clasificamos a todos en estos taxones. Eso es la clasificación. O si establecemos, por ejemplo, un nuevo orden, un nuevo filo, una nueva familia, ahí estaríamos haciendo una clasificación. Mientras que la determinación es la ubicación de un objeto no identificado en la clase o grupo al que corresponde conforme a una clasificación construida previamente. Esto simplemente se interpreta como que nosotros vamos al campo, vamos al bosque, encontramos a una planta y en base a la literatura vamos a determinar a qué grupo, a qué clase, a qué familia, a qué orden pertenece, qué especie particularmente es esta planta. Aquí no estamos estableciendo ninguna clasificación, simplemente estamos ubicando a la planta que encontramos en la clase, orden, familia, género y especie al que pertenece. Otros términos que también tenemos que manejar, que algunos de estos ya los habíamos visto, pero primeramente la taxonomía es el estudio teórico de la clasificación, incluyendo sus bases, principios, procedimientos y reglas. La taxonomía es la disciplina que trata de explicar cómo se clasifica y cómo se determina. Por su parte, el vocablo sistemática se emplea para definir el estudio científico de las clases y la diversidad de los organismos y de sus interrelaciones. Comprende la clasificación, la taxonomía, que ya definimos acá, y la determinación, que ya también vimos lo que es la determinación en la diapositiva anterior. El término taxón, que para el plural se utiliza taxa o taxones, se aplica a un grupo de organismos considerado como unidad de cualquier rango en un sistema clasificatorio. Por ejemplo, podemos hablar del taxón de los mamíferos que conforman una clase. Los mamíferos son un taxón que están en el nivel de clase. Y la categoría designa un rango o nivel en una clasificación jerárquica. La categoría, por ejemplo, de género, la categoría de familia, la categoría de orden, la categoría de clase. A eso se refiere con categoría, el nivel que ocupa en este nivel clasificatorio. Un grupo monotético es un grupo que ha sido constituido por rígidas y sucesivas divisiones lógicas y en el cual todos sus miembros comparten un conjunto de atributos que son condición necesaria y suficiente para convertirse en integrante del grupo. Por ejemplo, aquí estas aves serían un grupo monotético porque comparten una característica que es esencial para pertenecer al grupo de las aves, que es tener plumas. Esa es una característica esencial que tienen todos los individuos que pertenecen a la clase de las aves. Un grupo politético es un grupo donde sus miembros comparten un gran número de atributos, pero ninguno de esos atributos es compartido por todos los miembros con la excepción del atributo de pertenecer a ese grupo. Cada miembro posee algunos atributos de ese conjunto, por lo tanto, ningún atributo es condición necesaria o suficiente para convertir a un objeto en integrante del grupo. Esto se entiende como que un grupo politético es un conjunto de individuos que pueden compartir características unos con otros, pueden tener características similares, iguales, pero si buscamos una característica que esté en todos y cada uno de los individuos que pertenecen a ese grupo, no la vamos a encontrar. Por eso se llama grupo politético, porque
No hay una característica que compartan todos los individuos de ese grupo. Ninguna característica es esencial para pertenecer a ese grupo politético. Ahora pasemos a los objetivos de la clasificación biológica. Esta tiene como su propósito primordial ampliar el conocimiento acerca de los organismos y la comprensión más profunda de sus propiedades, semejanzas, diferencias e interrelaciones. Otro objetivo de la clasificación es el conocimiento, no de tal o cual organismo en particular, sino de las leyes generales que los rigen y de las relaciones causales existentes entre ellos. Y la mejor clasificación será la más estable, la más robusta y la más predictiva. Hay diferentes formas de clasificar, diferentes escuelas que piensan de una manera distinta en cómo clasificar a los organismos vivos, y vamos a ir viendo cada una de estas escuelas o las más relevantes. Y aquí tenemos 4 escuelas de clasificación muy importantes que tienen principios distintos en cuanto a cómo se deben de clasificar los seres vivos. La primera escuela es la del esencialismo y es la más antigua. Esta dice que todo ser vivo tiene una verdadera naturaleza que tiene que ser descubierta por el intelecto humano. Cuando descubramos esas verdaderas naturalezas de los seres vivos, podemos hacer una clasificación correcta. Obviamente esto suena muy fantasioso o suena muy de cuento de hadas, pero bueno, tiene características interesantes esta escuela del esencialismo. La segunda escuela es la del cladismo, que se basa en la filogenia, en la historia evolutiva de los organismos, de los seres vivos. Para clasificar a la vida, en la escuela cladista, se tiene que saber la historia evolutiva de los seres vivos. Cómo se relacionan los organismos en el tiempo y cómo es que fueron descendiendo unos de otros. Como se observa en este cladograma, a partir de un antecesor surgen las lampreas, luego los peces, los anfibios más adelante en el tiempo, los reptiles, las aves y los mamíferos. Después está el evolucionismo, que no pretende que la clasificación exprese la filogenia, solo que sea consecuente con ella. Y por último el feneticismo, que esta escuela ya es muy diferente del esencialismo, del cladismo y del evolucionismo, a mi parecer, aunque puede llegar a coincidir en ciertos aspectos. Pero el feneticismo lo que hace es simplemente clasificar a los seres vivos simplemente en base a su parecido, obviamente tomando en cuenta muchas características como caracteres moleculares, caracteres morfológicos, caracteres físicos, biofísicos, químicos, etc. El feneticismo es lo mismo que la taxonomía numérica, que es el título de este vídeo. Entonces, aquí es cuando empezamos a hablar del feneticismo o taxonomía numérica. La taxonomía numérica ha sido definida como la evaluación numérica de la afinidad o similitud entre unidades taxonómicas y el agrupamiento de estas unidades en taxones basándose en el estado de sus caracteres. El enfoque planteado por la taxonomía numérica comprende 2 aspectos, uno filosófico basado en la teoría clasificatoria denominada feneticismo y el otro, el de las técnicas numéricas, que son el camino operativo para aplicar dicha teoría. Simplemente, aquí les digo, la taxonomía numérica o feneticismo clasifica a los seres vivos en base a su parecido, en base a las características morfológicas, químicas, físicas, bioquímicas que comparten. Cada uno de los taxones que se formen en la taxonomía numérica van a compartir una gran variedad de características. Los principios del feneticismo son los siguientes. Las clasificaciones deben efectuarse con un gran número de caracteres, que deben ser tomados de todas las partes del cuerpo de los organismos y de todo su ciclo vital. Es decir, que para clasificar a los seres vivos, para formar taxones, vamos a tomar en cuenta un montón de caracteres morfológicos externos, físicos, químicos, bioquímicos, etc., de todas las partes del cuerpo y de todo su ciclo vital,
desde que están en el embrión, en su madre, hasta que son crías, cuando crecen y cuando llegan a la vejez. Se deben de tomar características de los seres vivos, de todo su ciclo vital y de todas las partes de su cuerpo. El segundo principio: todos los caracteres utilizados tienen la misma significación e importancia en la formación de los grupos. La similitud total o global entre dos entidades es la suma de la similitud en cada uno de los caracteres utilizados en la clasificación. Los grupos de taxones a formar se reconocen por una correlación de caracteres diferentes. Quinto principio: la clasificación es una ciencia empírica en la cual la experiencia sensible desempeña el papel preponderante y por lo tanto está libre de inferencias genealógicas. Y aquí ya empezamos a entender cosas más importantes, que la taxonomía numérica o fenética o el feneticismo no busca que sus clasificaciones nos den información de la historia evolutiva de los seres vivos, de la filogenia. La taxonomía numérica no busca que las clasificaciones se basen en la historia evolutiva, sino más bien en el parecido físico externo de un montón de características que se pueden ver en los seres vivos. Sexto principio: las clasificaciones deben basarse exclusivamente en la similitud fenética. Se entiende por fenético cualquier tipo de carácter utilizable en la clasificación, incluyendo los morfológicos, fisiológicos, ecológicos, etológicos, moleculares, anatómicos, citológicos y otros. Estos son todos los tipos de caracteres que se pueden utilizar para la taxonomía numérica. El número de taxones establecido en cualquier rango es arbitrario, aunque siempre debe ser coherente con los resultados obtenidos. Y lo que les comentaba, para el feneticismo es imposible llevar a cabo clasificaciones que expresen la filogenia, la historia evolutiva, o sean consecuentes con ella, por el desconocimiento de detalles suficientes acerca de la historia evolutiva de la mayoría de los organismos. La taxonomía numérica no hace clasificaciones con base en la historia evolutiva o filogenia de los seres vivos. Y obviamente ustedes deben de tener en cuenta que en la actualidad los científicos no buscan o no buscamos tener una clasificación simplemente que nos revele información del parecido de los seres vivos, sino que queremos una clasificación que nos revele la filogenia de la vida, la filogenia de las especies. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Aquí lo que quiero que entiendan es qué es el feneticismo y los métodos que conlleva. Así que prosigamos. En esta diapositiva les muestro los tipos de relaciones entre los organismos. Las relaciones fenéticas o de similitud son las que toma en cuenta la taxonomía numérica. Las relaciones de parentesco son las que toma en cuenta la taxonomía cladística, la filogenia, como se aprecia aquí en este cladograma. Las relaciones cronísticas son las relaciones que tienen los individuos, las especies, los taxones en el tiempo con otros taxones, como por ejemplo los mamíferos con las aves o las aves con los reptiles. Y las relaciones espaciales o geográficas son aquellas relaciones que pueden tener los grupos taxonómicos en su distribución espacial, que esto es parte del curso de biogeografía que también está en este canal, que lo estamos llevando a cabo. Para la taxonomía numérica nada más nos va a importar entonces las relaciones fenéticas o de similitud. Y por último, lo que les comentaba, la taxonomía numérica y la taxonomía cladística van a buscar darnos información distinta. La taxonomía numérica nos va a dar información del parecido de los grupos, del parecido de los individuos, de los taxones, mientras que la taxonomía cladística nos va a dar información de la filogenia de los seres vivos. Pero puede darse el caso en que una clasificación que se haga en base al parecido de los individuos, que es lo que hace la taxonomía numérica, puede darse el caso en que una clasificación en base al parecido
también revela información de la filogenia de los seres vivos, aunque no sea lo que pretenda esta clasificación. Aquí tenemos un esquema, una gráfica, donde ponemos la similitud y el tiempo relacionados con un cladograma aquí en el centro, por ejemplo, en donde a partir de la especie A surge la especie B y también surge la especie C. A partir de la especie B surge la especie E y la especie D. Por la cercanía de la especie D con la especie C, en la parte superior de similitud, se entiende que la especie D y la especie C son muy parecidas en las características externas morfológicas, físicas, químicas, bioquímicas, pero también que la especie D es muy diferente de la especie E, porque está muy separada de ella. La taxonomía numérica agruparía a la especie C y a la especie D en un solo taxón, y a la especie E en otro taxón. Esta clasificación no nos daría la historia evolutiva o la filogenia de estas especies. Estaría erróneo. Mientras que la taxonomía cladística agruparía a la especie D y a la especie E en un solo taxón, y a la especie C en otro taxón, no importando que D se parezca más a C que a E. Y esto es lo que pudiéramos entender de este esquema. Hasta aquí llegaremos en este vídeo. Si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal. Gracias por verme y hasta la próxima.